Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no cambiéis fácilmente de manera de pensar. No os asustéis al escuchar que el día del Señor está cerca. Así se afirme que es una revelación o una enseñanza o citen alguna carta atribuida a nosotros. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra y la gloria por siempre. Hoy vamos a estar tratando este tema interesante, alerta entrando al día de la ira del Señor. Muchos predican la inminencia del tiempo final y mucho en estas redes se escucha, se ven videos relacionados con este tema, pero es bueno tener las cosas bien claras, por lo menos hasta lo que se puede interpretar de la palabra del Señor, pidiendo siempre que el Señor a través de su Espíritu Santo nos guíe en estos mini estudios. Le voy a pedir que esté atento, es corto este mensaje, pero le aclarará tal vez algunos puntos que usted no tiene claros en su enseñanza de la palabra del Señor. Y tiene que ver con el día del Señor y el día de la ira del Señor. Y la palabra del Señor nos enseña que vendrá un tiempo final llamado en el libro de Daniel la semana 70, donde sucederán lógicamente los eventos finales de la humanidad. Ahí sucederá lo que se narra en gran parte en el libro de Apocalipsis, los eventos finales de la humanidad, el rapto de la iglesia, la venida de Cristo por su iglesia significa eso, y también viene el tiempo de la ira del Señor o el juicio de Dios o el juicio del Señor sobre los moradores de la tierra. Y se especula mucho y se dice Cristo viene pronto. Y bueno, y esta enseñanza está desde cuando se escribió el Nuevo Testamento. Y lo cierto es que la palabra del Señor habla tanto del día de Cristo y el día de la ira del Señor. Y algunos traducen como el día del Señor o el día de la ira del Señor. Entonces, esta porción que hemos leído de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2, habla de la venida del Señor por su iglesia. Y el versículo 1 que leímos dice, que usted lo puede verlo ahí en su pantalla, vamos a verlo un poco, habla diciendo con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Está hablando del rapto, es una cosa clara. Y fíjense, y está diciendo, os rogamos, hermanos, esto es algo dirigido a la iglesia, a los hermanos en Cristo. Y se trata, lógicamente, el rapto de la iglesia tiene que ver con su iglesia, con los hermanos en Cristo. Y el día de la ira del Señor son personas que han sido excluidas de la congregación de los santos, de la iglesia del Señor. Por eso sabemos que este versículo se refiere al rapto de la iglesia, como se narra también en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. La palabra del Señor dice que no deben dejarse mover fácilmente en el modo de pensar, en el sentido de que el día de Cristo ya está cerca. Porque dice, sin que antes que venga Cristo por su iglesia, está enseñando en versículo 3, que primero vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, o sea, el anticristo, el hijo de perdición, el que se va a oponer a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, está diciendo que Cristo vendrá apenas se manifieste el anticristo. Y el día de la ira del Señor, de que es el título de este mensaje, vendrá después que se manifieste el anticristo, ya en los tiempos final de la humanidad.
Pero vamos a seguir leyendo lo que nos dice la palabra del Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 dice: vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá igual que un ladrón en la noche. Cuando la gente diga paz y seguridad, entonces de repente le sobrevendrá destrucción, como le llegan los dolores a la mujer embarazada, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, como para que en aquel día os sorprenda como si fuera un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, no debemos dormirnos como los demás. Contrario, permanezcamos alerta y sobrios, pues los que se duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Pero nosotros, que somos del día, estemos sobrios, pues nos hemos revestido con la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Dios no nos ha destinado para el castigo, o sea, para el día de la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos siempre con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, tal como ya lo estáis haciendo. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Estos versículos nos aclaran que la iglesia no sufrirá este tiempo de la ira del Señor. Antes, Cristo viene por su iglesia, lo que se conoce como el rapto, como narra la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, que dice que a la final trompeta vendrá el Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra del Señor nos está diciendo que va a haber un evento que se llama el rapto o arrebatamiento de la iglesia, en el cual el Señor levantará su iglesia, su pueblo, en las nubes, y estará, dice la palabra del Señor, estaremos siempre así con el Señor. Pero también va a haber otro evento en el cual el Señor viene como juez, viene lo que se conoce desde el Antiguo Testamento como el día de la ira del Señor. Y el Nuevo Testamento también dice el día del Señor. El día de la ira del Señor vendrá sobre la humanidad, sobre los que hayan quedado en el rapto, y son tiempos de juicio, tiempos tremendamente angustiosos. Ahí se cumplirán todos los eventos que narra Apocalipsis, especialmente del capítulo 6 en adelante, los sellos, las copas de la ira, las trompetas, todos esos juicios que vienen sobre la humanidad. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, el día del Señor que viene por su iglesia, hay unas señales que tienen que cumplirse, unos eventos, como acabamos de leer. Se espera que se manifieste el anticristo, y el Señor, de una manera, no sabemos en cuánto tiempo, pero casi de manera inmediata, quita su iglesia, se va, la protege, porque la palabra que hemos leído dice que el Señor no nos ha puesto para ira. Nosotros estamos exentos de ese tiempo de juicio, los que hemos creído en Él, los que hemos sido vivificados en el Espíritu, obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, y nosotros estaremos con el Señor siempre. Estaremos allá en los cielos, en otros eventos, mientras acá vienen los tiempos de juicio, los 7 sellos, los 7 copas de la ira, las 7 trompetas. En fin, vienen todos esos eventos que son eventos de juicio. También se habla después que vendremos con el Señor, que estaremos aquí un tiempo en lo que se conoce como el milenio, pero para eso ya el enemigo será atado y será echado al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, hoy queremos decirles eso, que nosotros nos estamos preparando y debemos estar ya preparados para la venida del Señor por su iglesia, el rapto.
no estamos preparándonos para quedarnos a sufrir la ira del Señor, como narra la palabra misma, porque en ese entonces ya el Señor nos habrá quitado de este sitio llamado tierra y estaremos con Él siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hoy usted debe tener eso claro en su cronología de los eventos finales, los eventos que están por suceder. Hay unas señales que se cumplirán, ya se están cumpliendo las señales de los tiempos de dolores, como narra nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Oiré de guerra, rumores de guerra. Lo primero que el Señor nos advierte es: cuidad que no os engañen. La primera cosa que el Señor nos exhorta, nos previene a que no permitamos ser engañados. En estos tiempos hay engañadores, hay personas que infunden miedo, otros manipulan la Escritura con fines malos, pero nosotros lo importante es que sepamos que debemos conservarnos en integridad y en santidad, vivir de una manera santa y piadosa, lo que dice la palabra del Señor, para que sea que el Señor venga por su iglesia o partamos de este mundo a la presencia del Señor, estemos preparados siempre. Eso es lo más importante. Ahora, estos eventos que de pronto algunos no son fáciles de aclarar, es bueno irlo aclarando, pero no son fundamentales para que usted sea salvo. Usted mantenga su santidad, mantenga su integridad, viva de una manera santa y piadosa, y así usted garantiza la ida con el Señor en el rapto de la iglesia. Así que hoy finalizamos dándole la gracia al Señor, diciéndole: Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta reflexión que nos permite, de una manera corta que necesita ser profundizada más, pero lo haremos cuando tú pongas eso en nuestro sentir, en nuestro corazón, cuando tú des la orden, Señor. Gracias te damos, te bendecimos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Hemos orado y hemos hecho esta reflexión en este día. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, solo resta reiterarles la invitación para que usted lleve una vida apartada de pecado, una vida íntegra, porque sin santidad, dice la palabra del Señor, nadie verá al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.